Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Comienza una nueva hora de misterios. Tras la información regresamos. Hay unos cuantos enigmas esperando, con la bienvenida para todos en esta segunda parte del Espacio en Blanco, programa especial. Pedro Verástegui es nuestro técnico esta noche. Las gracias a todos ahí por seguir conectados, compartiendo y llenando este espacio en blanco y este tiempo de enigmas. Y para seguir nos vamos a conocer leyendas de unicornios, de matemáticas. Ya veréis que será interesante. Comenzamos tras esa introducción que ya ofrecen nuestros compañeros. Nuestro próximo tema nos lleva a investigar el mundo de las matemáticas, un universo complejo y fascinante. Las matemáticas no fueron inventadas por una sola persona, ni tampoco por un grupo social. Aparecieron de forma natural en diferentes lugares y épocas, debido a la necesidad de llevar cuentas. Al principio esa necesidad era limitada, pero a medida que las sociedades se fueron haciendo más complejas, las matemáticas fueron evolucionando y adquiriendo nuevas aplicaciones. Las matemáticas empezaron con la invención de los números. La necesidad de contar del hombre prehistórico era algo limitada, como la de los pueblos cazadores y recolectores que perduran en nuestros días. Pero todos esos conocimientos fueron evolucionando, haciéndose cada vez más complejos, para llenar un vacío en las sociedades que se iban desarrollando. Hoy los científicos nos dicen que si alguna vez nos llega un mensaje procedente de otro planeta o de otra galaxia, el tipo de mensaje con mayor probabilidad de tener sentido estará expresado sin duda de forma matemática. Viajemos al universo de las matemáticas para conocer algo más de sus secretos y leyendas. Y nos vamos a tratar de conocer algo más de ese misterio que son las matemáticas. Nuestro invitado Vicente Muñoz Puelles. Buenas noches, Vicente. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, miembro del Consejo Valenciano de Cultura desde 1999, eso dice la Wikipedia de ti. Te has llevado todos los premios del mundo de la ciudad de Valencia, en el 84, en el 87, en el 2001. Tus obras se han publicado a un montón de idiomas, ¿verdad? Sí, ciertamente. Y escribes tanto literatura para gente joven como que otro tipo de literatura. ¿Cómo te dio por escribir esto de las matemáticas? Cuentos y leyendas de las matemáticas. Bueno, cada año hago varios libros y regularmente trabajo para una serie de Anaya que son cuentos y leyendas. Entonces había hecho cuentos y leyendas del mar, donde contaba pues las historias de la Atlántida, de las sirenas, de las serpientes de mar. Había hecho cuentos y leyendas de la tierra, donde contaba historias de volcanes, de terremotos, del infierno, de fósiles. Y entonces, estábamos pensando cuál sería el libro siguiente, cuando me dijeron, bueno, pero tú hace tiempo que nos propusiste hacer cuentos y leyendas de las matemáticas. Y yo la verdad es que no lo recordaba, pero no, porque son cosas que muchas veces, si no se han plasmado inmediatamente, pues no lo recuerdas. Y entonces, pero enseguida me apeteció, fuera idea mía o no, me gustó mucho.
no sabía que el encargo iba a ser un poco más difícil de lo que yo esperaba, en el sentido de que había muy pocos cuentos y leyendas reales de las matemáticas, porque claro, los cuentos y leyendas pertenecen a un periodo prelógico, antes de que realmente las matemáticas existieran. No había una leyenda real sobre el origen de los números, por ejemplo, o sobre, en fin, cualquier otra cosa relacionada con la aritmética o la geometría. Y entonces, bueno, fui buscando e inventándome historias. Y aquí salió esos cuentos y leyendas de las matemáticas, y ya entramos en tema. ¿Cuándo nacen las matemáticas? ¿Cuándo le surge al hombre la necesidad por contar, quizá? Sí, claro, por medir, bueno, porque claro, al principio, hace unos 10.000 años se supone, al principio no era necesario, porque las cosas que se contaban eran demasiado simples, bastaban 1, 2 o 3 cifras números para contabilizarlas. Pero claro, cuando el hombre se instaló en la ciudad, imagino, y empezó a tener cabezas de ganado, las cabezas de ganado se tenían que contar, porque si no desaparecían o las robaban. Entonces imagino que fue el hecho de tener cosas y tener que repartirlas lo que hizo que las matemáticas prosperaran y los números existieran. En una parte, en las primeras páginas de tu libro, dices que el hombre prehistórico, los pueblos cazadores y recolectores como los bosquimanos de África, los inuit de las regiones de América, los aborígenes de Australia, carecen de nombres superiores al 2, al 3 o al 4, y cuando hay más de ellos dicen muchos, o muchísimos. Sí, claro, perciben las cosas de una manera, digamos, muy detallada, pero al mismo tiempo muy genérica. Son muy específicos en lo que se refiere a las pequeñas unidades, diferencian intensamente las pequeñas cosas, pero no tienen nombres tampoco para cantidades muy grandes. Escapan, digamos, a su necesidad. Por eso no las comprenden. No tienen palabras a veces para designar un bosque o una cadena de montañas, porque les llama la atención es cada árbol y cada roca, digamos. Yeah. Y como decías, hace unos 10.000 años el hombre se asienta en los ríos, el Tigris, en el Nilo, en el Amarillo, y ahí es cuando ya hay que contar las cosas que uno tiene. Pero ¿hay alguien que invente los números? ¿Surgen de algún sitio? ¿Surgen en diferentes lugares? Sí, bueno, se supone que sí. Hay varias teorías. Normalmente se les atribuye un origen sumerio, y porque se entiende que algunas partes del lenguaje cuneiforme se refieren a números. Y sin embargo, los números que utilizamos naturalmente son la numeración indio-arábiga o la numeración árabe, que tampoco debe proceder de Arabia, sino presuntamente de la India, y luego durante mucho tiempo, como sabéis, se ha utilizado la numeración romana. De manera que hay algún tipo de numeración como la maya, que no estoy seguro de que se haya descifrado o no. Posiblemente con los números ocurrió lo mismo que con las letras, es decir, que surgieron al mismo tiempo en diferentes lugares, al mismo tiempo o en un tiempo parecido, porque claro, lo que existía era una necesidad de numerar y de contar, una necesidad colectiva. Y dices aquí que la primera evidencia quizá de los números está expuesta en el Real Instituto de Ciencias Naturales de Bélgica, ese hueso. Cuéntame. Bueno, claro. Sí, es un hueso de origen africano que encontró un arqueólogo belga, y es verdad, está ahí en Bruselas, y lleva son unas líneas simplemente, pero de esas líneas se deduce cierta complejidad, ciertas observaciones que parecen relacionadas con
las fases de la Luna y con otros movimientos de los planetas. En cualquier caso, se refiera a lo que se refiera, representa una especie de numeración, hay una cuantificación de las cosas. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. En el libro recoges algunas de estas leyendas. La torre del dios Tot, de la mitología egipcia. Cuéntame qué es esto, qué pasa ahí. Bueno, se supone que Tot escribió o inventó un sistema de numeración, un sistema jeroglífico, que presuntamente era demasiado complicado. Y entonces no resultó útil. Como también eso pasó a veces en algún otro lugar, por ejemplo en China, las primeras numeraciones, los primeros ideogramas que representaban números resultaban demasiado prolijos, eran difíciles de repetir, simplemente escribiéndolos. Claro, es cierto que entonces la gente que contaba, tanto en Egipto como los escribas y los expertos en general eran gente muy educada y muy selectiva, gente que se educaba para eso, para que supieran representar los números mediante imágenes. Bueno, es también lo que a veces se hacía con las letras. Muy poca gente entonces realmente sabía escribir. Uh-huh. Y lo del dios Tot, se refiere precisamente a eso, a la complejidad de la manera de escribir o de representar los números. ¿Los números y luego la matemática nacen al mismo tiempo o hay que diferenciarlo? No sé si representar los números ya es una forma de matemática, porque claro, hay un orden de los números también, y entonces, claro, el orden es necesario para luego pasar a las operaciones. Entiendo que sí, que ya desde el momento en que existen los números y se utilizan para contabilizar, claro, se hacen operaciones muy sencillas, simplemente de agrupar cantidades, y eso ya tiene cierta relación con la aritmética. Uh-huh. Seguimos con leyendas, la de Hipatia, hablas de ella en el libro, ¿y qué tiene que ver Hipatia con las matemáticas, con los números? Perdón, era una matemática importante en Alejandría. Era discípula de muchos otros, claro, cuando Alejandría, digamos, era el centro de la civilización helenística, y era discípula de grandes matemáticos que vivían allí en Alejandría. No recuerdo si también era directora de la biblioteca o profesora de matemáticas en la biblioteca, donde no solo se leía, sino que también se enseñaba. Uh-huh. Entonces, un cúmulo de envidias y de recelo hacia ella, quizá por la importancia de su cargo, o quizá porque, el cristianismo en ese tiempo entendía mal o se llevaba mal con el paganismo, al menos en Alejandría. El caso es que hubo una conspiración contra ella y contra otros, y los cristianos la mataron. Entonces, existe la superstición de que desde entonces su fantasma aparece de vez en cuando para salvar las bibliotecas de algunos escritores. Y entonces, hay muchos escritores que le han dedicado poemas por haber salvado sus bibliotecas, y también se cuentan casos en los que no ha podido intervenir y no ha salvado la biblioteca, yo que sé, de Jack London o de Aldous Huxley, por ejemplo. ¿Y aparece en todo el mundo? Sí, claro, los escritores tienen cierta afinidad, es como si fuera una especie de patrona de los libros y de las bibliotecas, y sí aparece, o al menos
claro, es algo que más bien se imagina, pero claro, todos los escritores son fantasiosos. Ya. Bueno, y además los fantasmas pueden aparecer en cualquier sitio. Bueno, claro, es que yo imagino que los fantasmas somos un poco nosotros mismos. Quiero decir que proyectamos nuestros deseos en cualquier forma de ficticia o no, de la imaginación. Y también son nuestros antepasados y nuestros amigos. Todo lo que nos rodea puede producir de alguna manera algo equivalente a un fantasma, y el fantasma de Hipatia se puede presentar en cualquier momento, sobre todo en los momentos de peligro, cuando hay un incendio. Yendo a cosas que se pueden tocar más, vamos a Sudamérica. Nudos, quipus y ábacos son los primeros instrumentos que servían para contar, no solamente en Sudamérica. Los quipus quizás sí. Sí, claro. Bueno, los quipus son un poco raros, es decir, no se han llegado a descifrar los pocos que se conservan, porque se destruyeron muchos. Bueno, contienen una serie de nudos también, y de formas, de hilos superpuestos. Es como una especie de entramado de números que se conocen mal, pero que deben significar varias cosas, y que entonces sí se entendían y ahora se entienden mal. Pero bueno, servían como un ábaco, una representación numérica para llevar las cuentas de la casa o de algún tipo de organización. Los españoles, los conquistadores, desconfiaban de ellos porque suponían que los nativos, los indios del lugar, los utilizaban como un sistema de comunicaciones, es decir, enviaban un quipu a otro, y entonces, sospechaban que eso era una especie de conspiración. Uh-huh. De ahí que los quemaran, pero en fin, sí se han conservado muchos y se siguen estudiando. Ellos tenían sí. Disculpa, no te quiero cortar, sí. No, que los ábacos, en cambio, sí que han prosperado, sí, y se siguen utilizando en muchos lugares, todavía en el lejano oriente, y en Rusia también, o al menos hasta hace muy poco. Eran reacios a utilizar calculadoras, y como habían desarrollado, mucha gente tiene esa habilidad manual, de contar con una gran rapidez utilizando un ábaco. Es una cosa vertiginosa, y entonces el ábaco sí que ha prosperado, y los nudos han dado lugar a un campo matemático que es la teoría de los nudos. Se cuantifican y se juega con ellos. Hablando esta noche de algunos misterios, algunas leyendas de la matemática con Vicente Muñoz Puelles. ¿Hay números mágicos, Vicente? Para mucha gente sí, pero eso, al principio del libro hay una cita de Dickens que dice algo así como que se cuenta que hay números, que hay varios números. Para unos el número mágico es el 1, el 3 creo, otros dicen que el 7, pero el verdadero número mágico es el 1, algo así. Es decir, realmente cada uno elige sus números mágicos, y es más proclive a unos que a otros, pero yo diría que los más reputados pues son el 3, quizá el 7 y seguramente el 13. ¿Y por qué, te pregunto? ¿Por qué el 3? ¿Quizá algo tiene que ver con la Trinidad? Sí, claro. Al 3 se le atribuye en principio cierta ambigüedad, porque se suele considerar que el 1 es el principio. Yo hablo, claro, de una manera muy general, que el 1 es el principio de todo, que el 2 lleva en sí una especie de principio de destrucción, es lo contrario del 1, y que el 3 enlaza ambas cosas. Es
como el 1 y el 2 juntos. Entonces eso ya hace que se le atribuya una cierta cualidad mágica. El 7, bueno, se ha utilizado mucho. No recuerdo exactamente, en el libro está por qué razón lo nombro. Pero es verdad que, bueno, hay las 7 maravillas de la antigüedad, los 7... pecados capitales. Pecados capitales, efectivamente. El 7 es incluso demasiado abundante. ¿Y el 13? No sé si preguntártelo. Sí, bueno, sí, no, porque no. El 13 es, bueno, es un número que la superstición considera un número pernicioso. Tú sabéis que en muchos hoteles no hay, en algunas en organizaciones tampoco está, aviones, pasa que entonces parece que el principio de la superstición en torno al 13 es que va después del 12, y el 12 constituía un número también mágico, en cierta manera, para la contabilidad, porque a veces se contaba en forma de docenas. Entonces, el final de la docena, bueno, no se sabía qué iba a ir después. La docena cerraba una cosa y era el final de algo, y el número que venía después resultó ser un número negativo. Hay incluso una superstición que quiero decir, las personas que tienen miedo o aversión al 13, esa fobia se llama triskaidekafobia, y es la manía al 13. Hay gente que sí que la sufre, como evita pasar por una escalera, pues evita dormir en una habitación 13, pero en fin, o que haya 13 invitados. Ya. ¿A ti te importaría dormir en una habitación? No. Yo estoy muy curado de supersticiones. De ese tipo de cosas. Vale, en breve, que estamos terminando. El 0 y el pi, dos números extraños. Y el 0, ¿quién inventó el 0, no? ¿O cómo se dieron cuenta del 0? Bueno, después de hacer este libro que diga, incluso me han contado una especie de teoría o de leyenda nueva que no figura en mi libro, que se refiere al dibujo de los números. Entonces me dicen que los números se han generado por la cantidad de ángulos que tienen. Es decir, el 0 no tiene ninguno, el 1 tiene 1, el 2, si se escribe con segmentos rectos, pues tiene dos ángulos, y así. Es decir, el 0 puede nacer por omisión, pero sobre todo el 0 tiene sentido para justificar el orden de los números. Claro, no es lo mismo 10 que 100 o que 1000, y entonces cumple esa función de convertir las unidades en decenas o en millares. Parece que el origen, si no es indio, pues es del sudeste de Asia en general. También parece que se ha encontrado en lápidas sumerias, pero no lo sé. Las que sí que se conocen son representaciones del 0 muy antiguas en la India. Y el número pi, que eso sí que del 3, 14, 16, no sé cuánto. Sí, bueno, el número pi posiblemente es uno de los números más famosos y más representativos. Pero bueno, no es un número en sí, sino, bueno, como sabéis, es un número decimal. Es sí, como has dicho muy bien, es la relación entre la longitud y la circunferencia de una rueda y su diámetro. Entonces da una distancia fija, es decir, es un número fijo. Ya los antiguos, al ver cómo se movían las ruedas de los carros, se habían dado cuenta de que cada vuelta de la rueda significaba un avance del carro, de un número mayor que el 3, una cosa así.
Y entonces, bueno, es un número que es muy útil desde un punto de vista de la geometría y sirve para medir muchos cuerpos, muchas dimensiones. A veces, bueno, hay gente que sabe recitar, digamos, los decimales, infinitos decimales de memoria. Y bueno, hay muchas cosas curiosas en torno al... Ahí cuento que no es una leyenda propiamente dicha, sino una historia de un hombre que determinó que, en fin, por pura cabezonería, que no era 3,14 tal, sino 3,2. Y entonces en un estado de americano quiso conseguir, incluso legalmente, que eso se enseñara en las escuelas y bueno, incluso patentó esa. Él creía que todos los demás se habían equivocado y que solo él se había dado cuenta de que era 3,2 y no 3,14, 16 tal. Y dando ya un salto a nuestro mundo, de repente la matemática se convierte en un lenguaje universal y llega hasta las estrellas. Hay mensajes matemáticos que se han encriptado o se han mandado en algunos de los vehículos, ¿verdad? Y se piensa que si hubiera una civilización extraterrestre, la mejor forma de entenderse con ella sería o la música o las matemáticas, que tienen mucho que ver una cosa con la otra, ¿no? Sí, claro, la música y las matemáticas, para Pitágoras, desde luego, eran la misma cosa. Y en cierto modo sí lo son. Lo que ocurre es que, bueno, las matemáticas no siempre se escuchan, pero los antiguos griegos sí que hablaban de la música de las esferas, y en ese sentido pues todo es como una vuelta al espacio, es decir, como si quisiéramos escuchar las estrellas, porque es cierto que bueno, hay muchos aparatos ahora mismo enfocados hacia el espacio, esperando obtener alguna señal extraterrestre, porque como he sabido, hay una posibilidad, hay una certeza absoluta que hace que es seguro que hay una vida extraterrestre en algún lugar, dada la enorme cantidad de astros que hay. Entonces permanecemos un poco atentos a las señales que nos puedan venir del espacio, y nosotros también procuramos emitir algunas o lanzar algunas en las ondas espaciales para que lleguen a algún otro tipo de inteligencia, en este caso extraterrestre. Se supone que tardarán en llegar, es difícil que las alcancen, que las intercepten, porque claro, el espacio es muy amplio y no tiene por qué coincidir que estas señales que mandamos, normalmente escritas en placas o grabadas en placas donde hay figuras humanas, hay fotografías de animales. Bueno, se han hecho varias de estas placas, cada una a veces se les envía también música, se les envían operaciones matemáticas para que se distraigan y para que entiendan también, si eso ocurre alguna vez, quizá cuando ya nos hayamos extinguido. Pero claro, el mensaje está mandado ya. El mensaje ya está mandado y al menos se sabrá que hemos existido, que en algún lugar, porque claro, en esas placas también se determina nuestra posición, y entonces no será difícil para quien las encuentre luego determinar dónde estábamos, estemos ya o no estemos, porque además, claro, el mensaje de vuelta también tardará miles de años en llegarnos, si no más. Cuentos y leyendas de las matemáticas ha sido simplemente una incursión pequeñita en todo este mundo increíble. Vicente, no sé si tienes página web. ¿Hay forma de tener más información de todo esto si quieren, aparte de buscar el libro? No, la he tenido, pero creo haberla perdido. Sí, y no estás en redes sociales tampoco en esas cosas. No. Bueno, buscar Vicente Muñoz Puelles y ya veréis la cantidad de referencias que hay. Yo te lo agradezco que hayas estado con nosotros y por estos datos que nos has dado de las matemáticas. Seguiremos tu trabajo y esperaremos las nuevas obras que haces. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a ti, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Hasta luego.
Mi pequeña biblioteca de Alejandría. Es donde doy clase a los niños. Un cono de Apolonio. Así es. Lo he hecho para enseñarles las 4 curvas. El círculo y la elipse. Orestes ya debería haber llegado. La parábola y la hipérbola. Es precioso. Lo miro muchas veces y me pregunto, ¿por qué razón convive el círculo con formas tan impuras? Disculpadme. Ahora mismo, en este instante, la Tierra entera podría estar moviéndose. Y nadie se da cuenta. Hipatia, mira a tu alrededor. Muerte. Horror. Destrucción. Si los astros se movieran en círculo, ¿por qué compartirían esa perfección con nosotros? Desde Platón. Todos. Aristarco, Hiparco, Ptolomeo. Todos han intentado armonizar las observaciones con órbitas circulares, pero... ¿y si otra forma se oculta en los cielos? ¿Otra forma? Señora, no hay forma más pura que el círculo. Tú nos lo enseñaste. Lo sé, pero solo supón que la pureza del círculo nos ha estado impidiendo ver un poco más allá. Del mismo modo que el brillo del sol no nos deja ver las estrellas. Debo empezar otra vez. Con nuevos ojos. Debo reconsiderarlo todo. He de replantearlo todo. Acercarme un poco más a la respuesta. Con eso, me iría a la tumba como una mujer feliz. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Son las 6, las 5 en Canarias. Sigue la actualidad del día Nosotros opinamos. en Radio Nacional de España. Desde las 6 de la mañana, Alfredo Menéndez te cuenta cómo viene el día. Albacete celebra... A la 1 de la tarde, tu comunidad Canarias será la protagonista en nuestros informativos territoriales. De nuevo, en Crónica Política... Fernando Martín te actualiza la información nacional e internacional a las 2 de la tarde. Las reacciones de las distintas... Y desde las 7 de la tarde, Miguel Ángel Domínguez repasa la información del día y nos adentra en el mundo del análisis y la reflexión de la actualidad. Vamos a recoger todas. Informativos de Radio Nacional de España. Y seguimos, hay más leyendas, vamos tras ellas. El invitado especial que espera ahora nos lo cuenta, ya veréis. Contamos esta noche con la visita de un viajero investigador que se ha lanzado a la búsqueda de los mitos de nuestro planeta. En esta ocasión nos invita a buscar el unicornio. Los unicornios realmente existieron, afirma la ciencia, pero no son precisamente como los imaginábamos. Durante décadas se ha creído en la existencia del unicornio siberiano, el cual tiene más parecido a un rinoceronte que a un caballo. Esta extraña criatura pudo haber convivido con el Homo sapiens en Europa hace 40.000 años. De acuerdo con las descripciones científicas, esta especie medía 2 metros de altura, 4,5 metros de largo y pesaba cerca de 4 toneladas. No era carnívoro y solo comía hierba. Son algunos de los datos de este ser de leyenda. Pero hay más. Nuestro invitado nos cuenta. Nos vamos a la búsqueda de animales mitológicos, de seres de leyenda que a lo mejor son más reales de lo que pensamos, y nos vamos a hablar con un historiador, Carlos Fontgavira. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? ¿Estás en Sevilla? Estoy aquí en la capital hispalense. ¿Eres oyente del Espacio en Blanco?
Sí, lo soy. Vale. Eres miembro de la Asociación Española de Africanistas. Estás preparando tu tesis doctoral sobre temas de alemanes en el Camerún. Has viajado por un montón de países. Veo aquí Camboya, Rusia, Etiopía, Mongolia, Nepal. ¿Te gusta viajar también? Sí, y los importantes sobre todo es los que quedan por recorrer todavía. Esos son los importantes. Nos quedan muchos todavía, ¿verdad? Bastante. Vale, ¿y por qué lo haces? ¿Qué buscas? Sobre todo en este tema que hoy queremos sacar, el unicornio de la India. ¿Qué andabas buscando? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? ¿Qué buscabas en esta historia? Bueno, la verdad es que yo soy bastante idealista, lo cual en los tiempos que corren no sé si es un defecto o una virtud. Una virtud siempre. Y bueno, desde pequeño siempre me ha atraído lo que es el mundo natural. Luego cuando fui creciendo, estudiando, bueno, fui desarrollando también el gusto por la historia, hasta convertirlo en lo que es los dos amores de mi vida, vamos, la historia y la naturaleza. Y veía que la historia del unicornio aunaba esas dos pasiones, tanto lo que es la historia, o sea, los viajeros, los conquistadores que llegaban a la India y traían a Europa las historias del unicornio, y luego los propios relatos de la vida salvaje de la India, ¿no? Que incluso a día de hoy ofrecen bastantes pistas naturales del animal que se esconde detrás del mito del unicornio. Pero bueno, Carlos, la idea que tenemos todos, yo tengo al menos, o que teníamos todos del unicornio, es ese caballo blanco con un cuerno en la frente, ¿no? Un caballo con un cuerno. Esa es la leyenda, esa es la idea que tenemos, un tanto romántica. Sí, exacto. El cine de temática medieval, sobre todo, ha popularizado mucho esa imagen que tú has descrito, ¿no? La del caballo blanco, ¿no? Elegante, galante incluso, con un gran cuerno insertado en la frente, ¿no? Eso es lo que parece también que es el denominador común de todas las épocas, ¿no? Lo del cuerno. Uh-huh. Pero, como iremos viendo, desde la antigüedad lo que cambia es la base que sustenta ese cuerno. Incluso en épocas más recientes se llega incluso a confundir lo que llamo yo los falsos unicornios al animal con una serie de criaturas totalmente disparatadas desde el punto de vista de hoy, ¿no? Pero que se les denominaba unicornios todos. Y a mí lo que me interesaba de esta historia es situar el origen, ¿no? Todas historias siempre tienen un antecedente, ¿no? Hasta las más afianzadas. Y en este caso hay que situarla en la India, y no en cualquier parte de la India, sino en una zona muy concreta del oeste de la India, que es el valle fluvial del río Indo, que eso a su vez también, en paralelo, hay que tener en cuenta lo que fue la civilización del Valle del Indo, que está muy relacionada con el origen y creación del mito del unicornio. O sea que el unicornio no viene de esas leyendas de los caballeros artúricos, de leyendas medievales, de los bosques de Gran Bretaña y de Centro Europa, o de Francia, o España incluso. Sí, bueno, incluso el escudo de Inglaterra, ¿no? Creo que aparece el león, ¿no? Como motivo heráldico, y un unicornio. O sea que está muy asentado en la mentalidad colectiva europea. Ya. Sin embargo, tú dices que, según los estudios que has hecho, esa leyenda viene de algo que tiene que ver con India. Exactamente, la civilización del Valle del Indo, que eso daría para un dossier completo el estudiar esta civilización, que quizás no es tan afamada como la egipcia o las civilizaciones mesopotámicas, pero no por ello menos interesante. Y lo curioso es que en la civilización del Valle del Indo, dentro de todas las peculiaridades y misterios que envuelve esta civilización, hay unos pequeños objetos que son unos sellos de muy pequeño tamaño. Yo los he visto en el Museo de Dholavira, en Gujarat, de 5 centímetros, vamos, son piezas muy pequeñas. Pero, sin embargo, tiene unos dibujos impresos impresionantemente naturalistas, muy realistas, incluso algunos muy bellos, de escenas de la vida cotidiana, pero luego también representan una colección de animales de la época que existían, animales que hoy en día todos conocemos, ¿no? Como tigres, elefantes, rinocerontes, y hay un animal peculiar que adivinamos, cuya peculiaridad es el único cuerno que aparece dentro de esa figura. Entonces eso me llamó poderosamente la atención. ¿Y dónde dices que encontraste estos pequeños sellos? ¿En la ciudad de Dholavira? Dholavira. En la civilización del Valle del Indo suena, sobre todo, es más conocido a nivel general, Harappa o Mohenjo-Daro. El profesor Jiménez del Oso estudió parte de la escritura y de la cultura de esa civilización en sus programas y reportajes. Y a mí me interesaba la parte de la India, porque parece que la cultura del Indo es sinónimo solo del actual Pakistán, pero sin embargo en la parte de Gujarat, que también es un estado de la India particularmente interesante, ¿no? Con el jainismo, todas las influencias
de otros continentes que tienen esa zona. También hay ciudades del Indo muy destacadas, Dolavira, que es la que acabo de citar, y Losal, sobre todo por el muelle, el puerto que tenía de Losal, sí, que estableció unas relaciones comerciales muy diversificadas en la antigüedad. Cuentas que yo tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años, que esa zona hay llanuras que parecen sabanas africanas y también hay leones y un montón de animales, ¿verdad? Exacto. Es muy curioso que la India está asociada al tigre, ¿no? El emblema natural, ¿no?, de la India, pero sin embargo, curiosamente, el animal nacional realmente, atendiendo a la historia, es el león. Y de hecho, en el escudo nacional de la India, lo que aparece son 3 leones, que se basan en la columna de Sarnath, ¿no?, del emperador Asoka. Y bien, y en estos pequeños sellos se ven estos animales, que por otra parte dan a entender también el medio en el que vivían, que es muy diferente al actual. Actualmente, como tú has referido, es una zona desértica, seca, ¿no? Parece más de un paisaje africano que uno situado en el subcontinente indio, pero sin embargo, al ver tigres, elefantes, rinocerontes, animales que hoy sabemos que viven en zonas donde haya abundancia de agua, abundancia de vegetación, nos da a entender que en esa época el Valle del Indo era un verdadero vergel, vamos, de vida silvestre. Ya. Lo que sí es cierto, Carlos, es que hay ciervos muy raros. Yo recuerdo que había un ciervo que tenía un cuerno muy largo, así como trenzado. Sí, allí hay antílopes, allí confunden ciervo con antílope. Ya, antílopes habría que decir, sí. Antílope. Y lo curioso de la India es que los antílopes de allí son endémicos, o sea, no se encuentran en otra parte del mundo, ni siquiera del resto de Asia, solo en la India. Como por ejemplo los cervicapras, tiene varios nombres, ¿no? O antílope negro se le conoce en Occidente, que por cierto son antílopes muy bellos, muy gráciles, son de color negro con unos cuernos en espiral, muy parecidos a los cuernos del unicornio, por cierto. Luego están los nilgai, que son, los ingleses lo llamaron toro azul, o sea que imagínate tú la imagen que se les venía en ese momento, con un gran dimorfismo sexual entre machos y hembras. Los machos son de color azulado, las hembras de color pardo, y esos animales, por ejemplo, se parecen mucho a los de los sellos del Valle del Indo, de Dolavira. Se parece en cuerpo, en envergadura, en robustez. Simplemente la peculiaridad que lo diferencia es la que más llama la atención en el unicornio, y es que los nilgai no poseen un solo cuerno, solamente 2, pero lo que es el cuerpo se les asemeja bastante. O sea que tu planteamiento es que esa leyenda podía venir de ese Valle del Indo, de esa civilización, y que podía ser un animal concreto que quizá Alejandro Magno se lo llevó cuando regresó de sus viajes. Sí, eso que tú apuntas, Miguel, es muy interesante, porque en Occidente, lo que es el mundo, digamos, helénico, griego, hasta que no fue la expedición de Alejandro Magno, aunque fuera una expedición militar, Alejandro Magno en su ejército llevaba también geógrafos, naturalistas, gente que observaba lo que estaba viendo. Y cuando volvieron a Europa, las tropas griegas y macedónicas, empezaron a difundir todo lo que habían visto. Y la India en ese momento era como la última frontera del mundo conocido, más allá de Persia, era un auténtico lime. En esa época la India era el Valle del Indo, básicamente. Entonces esas historias empezaron a circular por Europa, y de hecho Aristóteles, que fue el tutor de Alejandro Magno, como todos conocemos, empezó ya a hablar del unicornio. Él lo describía como el asno de la India con un cuerno, o sea, mezclaba figuras de varios animales, pero ya empezó a inocular en los medios científicos, eruditos, ¿no?, de lo que era la antigüedad clásica, la historia del unicornio. La cuestión es que con el paso de los siglos, ¿no?, distintas culturas, religiones, le fueron añadiendo o restando tributos a ese animal unicornio, derivando en figuras que no tenían nada que ver ya con el animal original del Valle del Indo. Ahí los tenemos a los santones cantando a la orilla de esos desiertos y de esos lugares. ¿Se confundió también al unicornio con ese rinoceronte que tenía solamente un cuerno, o uno más destacado, o incluso con el narval, ¿no?, que tiene un cuerno tremendo, ese cetáceo marino? Exacto. El rinoceronte, Miguel, es obvio que haya una confusión, porque el rinoceronte indio tiene un único cuerno. De hecho, el nombre científico actualmente se mantiene con ese significado, ¿no?, Rhinoceros unicornus. Pero claro, si tú tienes en mente la imagen del unicornio, como un antílope o como el caballo medieval de las leyendas europeas, con un unicornio, hombre, cualquier parecido con la realidad, es un poco
forzado. Y los romanos, por ejemplo, lo distinguían muy claramente, al contrario que los griegos. Los romanos en sus cruentos juegos de circo, ellos empleaban rinocerontes para luchar contra otras bestias. Entonces ellos sabían distinguir perfectamente lo que era un rinoceronte de lo que era un unicornio. La historia del narval, por ejemplo, sin embargo, es más alambicada, más compleja, porque estamos hablando de un animal marino. De hecho, cuando los vikingos, otros pueblos del norte de Europa, comerciaban con los colmillos de narval, decían que eran cuernos de unicornio, viendo el predicamento que tenía ya la leyenda del cuerno de unicornio con sus propiedades, ¿no?, medicinales y mágicas en la Europa medieval. Eran colmillos de narval que son muy largos, son casi 2 metros de largo, también en espiral. Y claro, decían que eran cuernos de unicornio. Lógicamente no sabían el origen del animal que los tenía. Ya. Y es muy curioso. Eso te iba a decir, qué curioso. Sin embargo, tu tesis dice que esa idea del unicornio viene de animales que en la India existían, con esa prueba de ese sello de barro que se encuentra en esas ciudades, ¿verdad? Exacto, yo estoy seguro. Yo deduzco por los sellos, porque cuando tú ves la figura del unicornio representada en los sellos de Dolavira, no hacen ningún tipo de distinción con otro sello, con representaciones de otros animales. Es como un animal más. No le reviste ningún atributo anómalo o diferente al resto. Por tanto, formaba parte de su fauna. Y yo creo que hasta tiempos relativamente recientes, históricos, ese animal tuvo que existir en las llanuras de la India. Otra cuestión, que sería ya más científica, ¿no?, es determinar si es una especie de antílope o qué especie de antílope. Pero bueno, al fin y al cabo la India es una tierra mágica, porque si albergó el unicornio, que es el animal de un único cuerno, actualmente existe el antílope de 4 cuernos, que es el chusinga. Así que la historia tiene que sorprendernos todavía. Antílopes de 4 cuernos, el unicornio. Hemos visitado una tierra mágica como es la India, en compañía de nuestro invitado Carlos Fongavira. ¿Prometes volver a contarnos más historias, Carlos? Cuando queráis. Será un placer tenerte. ¿Forma de contacto contigo? En mi blog personal lo he titulado El bosque de los papeles, haciendo un poco la fusión entre documentación y el medio natural, El bosque de los papeles, Carlos Fong. O también pueden escribirme a mi correo personal directamente, carlosfongavira@hotmail.com. Hotmail.com. Ha sido un placer que hayas estado en el programa. Te sigo esperando para que nos cuentes más, nos aclares más leyendas estas que se esconden en la historia. Vale, gracias, encantado de hablar contigo, Miguel. Fuerte abrazo. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Y a punto de terminar este programa especial de Semana Santa, como es habitual, un repaso a algunos de los planes, redes sociales. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Te pinchan las agujas que te has puesto? Se ha puesto unas agujas de, ¿cómo se llama? Auriculoterapia. Así se llama, auriculoterapia. Llevo unas cuantas agujitas aquí en mi oreja derecha que me dan mucho placer. ¿Qué te parece? Pero no son para darte placer, son para arreglarte el pie que lo tenías malito. Claro. Vale. Hoy no hemos tenido llamadas porque teníamos un programa grabado para que la gente disfrute de las vacaciones, pero sí tenemos un montón de noticias, ¿verdad? Pues sí, tenemos que avanzar a nuestros oyentes la cantidad de planes que tenemos para este final de temporada, ¿no?, a que nos llevará hasta el mes de julio, y nos vamos a ir a Andalucía. Tenemos planes para ver si podemos hacer el programa desde un pueblo de Andalucía, también al norte. Parecido a eso que hicimos en Belmez de la Moraleda. Bueno, parecido, pero vamos a intentar superarnos, ¿no? Bien. También iremos al norte. También estamos viendo si podemos subir hacia arriba y... Una zona poco visitada últimamente, País Vasco, Cantabria, Galicia, no estamos yendo mucho, Asturias... No, la verdad que les tenemos un poco abandonados y nos lo recriminan mucho en las redes sociales, tengo que decírtelo. Nuestros oyentes nos llaman porque tenemos muchísimas llamadas desde el norte, desde el País Vasco, desde Asturias, en fin, desde Galicia, así que si Cantabria, podemos... no te olvides. Desde Cantabria, si podemos, pondremos todo de nuestra parte para... programas especiales para veros cara a cara y daros un montón de abrazos. A ver si se nos cumple. Islas Canarias, que también nos llaman por ahí, nos llaman de muchos sitios, pero... Sí, una isla muy apetecible de allí de las Islas Canarias, que de momento no vamos a avanzar yo mucho conozco más. todas las Islas Canarias menos esa donde teóricamente vamos a ir, o sea que estamos teniendo muchas ganas de ir a esa isla.
Pues fíjate que yo creo que hay muchas posibilidades de que la conozcas, porque si dices que no la conoces... Iremos a conocerla. Sí, hay un imán que nos atrae. Luego cada vez más personas nos escuchan desde fuera de España, ¿no? No nos olvidemos, Miguel, que tenemos una cita segura, eso sí, en mayo en Murcia, donde ya nos está esperando nuestro compañero Antonio Pérez y que bueno, ya estamos en la cuenta atrás, se nos van acercando ya las fechas. Queremos llenar ese teatro Apolo lleno de gente para compartir, ¿no se llama Apolo? Circo. El Teatro Circo. Teatro Circo para eso, ese plan que tenemos de solidaridad con el misterio. Y un pueblo maldito, que también se te olvidaba. Estamos poniendo súper. toda la carne en el asador para poder irnos a hacer una emisión, bueno, que puede ser histórica, desde un pueblo maldito de España y hasta ahí puedo leer. Va a ser un nuevo capítulo de esos que hace el Espacio en Blanco en las pirámides, en el Muro de las Lamentaciones, en la Casa de las Caras y desde un pueblo maldito, ya veréis. Y personas que nos escuchan, como te decía, cada vez a mí me llegan algunos ecos de personas que escuchan de diferentes. República Dominicana se ha unido a nosotros también últimamente. Son muchos los saludos que queremos mandar desde aquí, saludos viajeros más allá de nuestras fronteras, porque son muchos los oyentes que a través de las redes sociales nos escriben y nos mandan su cariño. Por ejemplo, Ricky Lorenzana, que nos escucha desde New Hampshire, desde USA. Desde Chile nos oye, por ejemplo, Ingrid Urilsen, Diego Francisco también y Jorge Valdivia. Desde Senegal, Ansel de la Rubia, un beso desde aquí. Príncipe de la Oscuridad, Cuernavaca, Morelos, en México, nos escucha todas las semanas. También desde Colombia, Leonardo Rodríguez, o Florida, donde está Francisco Cadena. En Guatemala, Marcos Echevarría. Y me gustaría también, Miguel, si te parece, aunque esto está dentro de nuestro territorio, mandarle un saludo muy especial a Escribir con Shanti, así se hace llamar, que es un oyente del Espacio en Blanco que trabaja en la Biblioteca Nacional y nos mandó un vídeo muy bonito donde nos hace un recorrido virtual por esos pasillos maravillosos de la Biblioteca Nacional. Saludos a todos los que nos escucháis fuera de las fronteras, cada vez más personas, a todos los que estáis trabajando aquí, la gente en los hospitales, no nos olvidamos de ellos. Y hoy tampoco me quiero olvidar de mandarle un saludo muy cariñoso, muy afectivo a Susana Palacios, que nos ha escrito muchas veces, que es una fiel seguidora del programa. Nos escribió una carta muy emotiva donde nos confiesa haber superado un cáncer y no perderse ninguna emisión del Espacio en Blanco. Entonces, bueno, Susana, sabes que esta es tu casa y te invitamos a venir y acompañarnos cuando quieras. Y también a Francisco Padrón, Miguel, una carta... Sí, nos escuchan desde Estados Unidos, es Eli. Bueno, ya lo contaremos. Sí, bueno, simplemente darle las gracias desde aquí a Francisco por enviarnos ese correo en el que nos cuenta, pues bueno, nos habla de esta última jornada de investigaciones sobre la fenomenología ovni que se está haciendo por aquellos lares y nuestra gratitud y nuestros saludos para aquella tierra. Sí, señor. Feliz semana, feliz fin de vacaciones de Semana Santa. Nos encontramos en 7 días con más misterio. Nos encontramos. Gracias. Y terminamos por hoy. Ha sido un placer pasar este tiempo juntos en esta emisión especial del Espacio en Blanco. Un saludo de todo el equipo, incluido Pedro Verástegui, desde el estudio 209 de la Casa de la Radio. En 7 días habrá más viajes, más misterios. Un nuevo viaje hacia ese tiempo de enigmas que aquí nos apasiona. Feliz tiempo de vacaciones a todos, feliz Semana Santa, atención a las carreteras y recordar la cita. Aquí en Radio Nacional os esperamos, 2 horas de misterio en el Espacio en Blanco. Y ahora un unicornio que anda por ahí. Feliz semana para todos.